Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 y les venimos a mostrar la construcción de nuestra celda electroquímica. Nuestro equipo está conformado por Alexis Madrid Muñoz, Azul Camila Durún Almanza, Lucia Jocelyn García López y Fátima Idalí Domínguez Enríquez. Índice de contenidos: hipótesis, objetivos, fichas de seguridad, marco teórico, materiales y sustancias, metodología, cálculos teóricos y experimentales, resultados y discusiones, conclusiones y por último, referencias. Comenzamos con la hipótesis, la cual dice: si se construyen celdas electroquímicas con magnesio y cobre en soluciones de sus sulfatos y se conectan en serie mediante un puente salino, entonces se podrán generar un voltaje suficiente para alimentar dispositivos de bajo consumo, demostrando la conversión de energía química en eléctrica. Nuestros objetivos generales fueron aplicar los conocimientos teóricos revisados en clase en el desarrollo de una celda electroquímica, investigar, proponer y construir una celda electroquímica, aplicando los conocimientos teóricos revisados en clase y comprender y explicar el funcionamiento de una celda electroquímica mediante mediciones experimentales y cálculos de parámetros electroquímicos y termodinámicos. Nuestros objetivos particulares fueron comprobar experimentalmente el voltaje de una celda electroquímica con un ánodo de magnesio y un cátodo de cobre, utilizando soluciones de sulfato de magnesio 0.03 molar, sulfato de cobre 0.3 molar y nitrato de potasio como puente salino de 0.5 molar, además de generar un circuito eléctrico que pueda ser fuente de energía para un foco de LED, un juguete de baterías y una calculadora sencilla, y finalmente registrar la variación de masa de los electrodos antes y después de la reacción, analizando los cambios ocurridos. Aquí están las hojas de seguridad de los compuestos que usamos en la práctica. Una celda electroquímica es un sistema que permite convertir energía química en energía eléctrica mediante reacciones de oxidación-reducción. Está formada por dos semiceldas. En el ánodo ocurre la oxidación, donde una especie pierde electrones, y en el cátodo ocurre la reducción, donde otra especie gana electrones. Los electrones fluyen del ánodo al cátodo a través de un circuito externo, generando corriente eléctrica. Cada semicelda contiene un electrolito que permite el movimiento de iones, y ambas están conectadas por un puente salino, el cual mantiene la neutralidad eléctrica del sistema y permite que la celda continúe funcionando. Los materiales que se usaron fueron pinzas caimán, algodón, vasos de precipitado, matraza forado, espátula canalada, vidrio de reloj, láminas de cobre, cinta de magnesio, focos LED, videojuego y calculadora. Y de sustancias fueron sulfato de cobre, sulfato de magnesio, nitrato de potasio y agua destilada. La metodología fue la siguiente. Se prepararon soluciones de sulfato de magnesio, sulfato de cobre y nitrato de potasio para el puente salino. Posteriormente, se montaron las celdas colocando las soluciones en vasos de precipitado junto con sus respectivos electrodos. Los electrodos se conectaron mediante pinzas caimán a un multímetro para medir el voltaje generado. Las semiceldas se unieron utilizando un puente salino elaborado con algodón impregnado en nitrato de potasio. En el primer día se construyeron dos celdas electroquímicas, se midió su voltaje de manera individual y en serie, y se evaluó su capacidad para encender un LED. En el segundo día se construyeron tres celdas conectadas en serie y se probaron con distintos dispositivos electrónicos. Este es nuestro diagrama de flujo. El procedimiento experimental siguió una secuencia definida. Primero se prepararon las soluciones necesarias, después se realizó el montaje de las semiceldas y la conexión de los electrodos. Posteriormente se colocó el puente salino para cerrar el circuito, lo que permitió realizar la medición del voltaje. Finalmente se conectaron varias celdas en serie con el objetivo de aumentar el voltaje y probar su funcionamiento con distintos dispositivos. En esta celda electroquímica tenemos cobre y magnesio. El cobre se reduce con un potencial de 0.34 voltios, mientras que el magnesio se oxida ya que su potencial es de menos 2.37 voltios. Por eso el magnesio actúa como ánodo y el cobre como cátodo. Para calcular el potencial de la celda, usamos potencial de celda es igual a potencial de cátodo menos potencial de ánodo. Sustituyendo valores obtendremos 2.71 voltios. Después aplicamos la ecuación de Nernst para considerar las concentraciones, lo que nos da un valor final de aproximadamente 2.73 voltios. Esto confirma que la reacción es espontánea y la celda produce energía. Para el cálculo de la masa de los gramos de sulfato de magnesio,
tomamos en cuenta que está heptahidratado y multiplicamos el volumen por masa molecular, peso molecular, y por la molaridad que deseamos, dándonos un gramaje de 0.74 gramos. Al igual lo hicimos con el nitrato de potasio, dándonos un resultado de 2.53 gramos al esperar una molaridad más alta. En los gramos de sulfato de cobre nos dio un total de 7.49 gramos y se realizó el mismo procedimiento que en las dos anteriores, considerando que está pentahidratado. En los cálculos experimentales de la sesión 1 tendremos que en la primera celda el potencial teórico es de 2.63 voltios y el real fue de 1.64 voltios, como se puede ver en la imagen. El porcentaje de error nos dio un total de 39.92%, casi un 40%, la cual es bastante. La celda número 2, el teórico era 2.73 voltios, como ya dije, y el real terminó siendo 1.77 voltios. Está dándonos un error porcentual de 35.16%. Sumando ambos potenciales de la celda 1 y la celda 2, teóricamente nos tendría que dar 5.46 por las dos series en serie, que se vendría la suma de las dos, o la multiplicación de 2.73 por 2. El real terminó siendo un 3.36 voltios, dando un porcentaje de error de 38.46. Los cálculos experimentales, sumando el porcentaje de error del multímetro, que viene siendo 0.64, en la celda 1 vemos que el 2.73, eso lo vamos a multiplicar el real por 1 más 0.064, que vendría siendo 1.6504 voltios, dando un error porcentual de 39.54%. En la celda 2, sumando el error, hacemos lo mismo, nos da un voltaje de 1.7813 voltios, dándonos un error del 34.75%. En la suma de las dos celdas, el potencial teórico vendría siendo 5.46, el real, sumando el error del multímetro, vendría siendo 3.3815 voltios, y dando un error de 38.06. Y ahora restando el error del multímetro, vendría dándonos en la celda 1 1.6295, esperando un 2.73, dando un porcentaje de 40.31. En la celda número 2 nos vendría dando 1.7586, esperando los mismos 2.73 voltios, dando un porcentaje de error de 36.38%. En la suma de ambas celdas, esperando un potencial teórico de 5.46 voltios, nos dio un potencial de un 3.3385 voltios, dando un error del 38.86. Los cálculos experimentales de la sesión 2 fue celda 1 más celda 2 más celda 3, fueron 2.73, se esperaban 2.73 por celda y 8.19 voltios por 3 celdas en cada serie, dándonos un potencial real de 5.21 voltios, dándonos un error porcentual de 35.97. Nuestra primera celda tuvo un voltaje de 1.64 voltios con un porcentaje de error de 39.54%. El magnesio antes pesó 0.0516 gramos, después pesó 0.0438 gramos, dándonos una diferencia de 0.0078 gramos. El cobre pesó 1.821 gramos, después pesó 1.959 gramos, dándonos ahora una diferencia de 0.137 gramos. La segunda celda tuvo un voltaje de 1.77 volts con un porcentaje de error de 34.75%. El magnesio pesó 0.0512 gramos, después pesó 0.0442 gramos, teniendo una diferencia total de 0.007 gramos. El cobre pesó 1.820 gramos, después pesó 1.959, dándonos una diferencia de 0.138 gramos.
Sumando las celdas 1 y 2, tuvimos un voltaje total de 3.36 voltios con un porcentaje de error del 38.06%. Aquí tenemos los pesos del magnesio y el cobre. Y en el segundo día, sumando la celda 1, 2 y 3, tuvimos un voltaje total de 5.21 voltios con un porcentaje de error del 35.97%. En la sesión 1 se logró prender un foco LED con 2 celdas electroquímicas, como se puede ver en el video, y en la segunda sesión se logró encender de nuevo el foco LED, una calculadora y un pequeño videojuego con 3 celdas electroquímicas. Los resultados experimentales mostraron valores menores a los teóricos. Por ejemplo, se esperaba un voltaje de aproximadamente 2.73 voltios por celda, mientras que los valores obtenidos fueron menores. Además, al conectar las celdas en serie, el voltaje no aumentó proporcionalmente como se esperaba, lo que indica que el sistema no operó en condiciones ideales. Estas diferencias pueden atribuirse a factores como conexiones eléctricas no óptimas, el uso de un puente salino de algodón y posibles variaciones en las concentraciones de las soluciones. Asimismo, el valor teórico fue calculado a 25 grados centígrados, por lo que los cambios en la temperatura del laboratorio pudieron influir en los resultados. En cuanto a las masas de los electrodos, se observó una disminución en el magnesio, que es consistente con su oxidación, y un aumento en el cobre, debido a la deposición del metal durante la reducción. Esto en concordancia con la teoría. Finalmente, en el segundo día, no se consideró el error del multímetro, lo que introduce mayor incertidumbre en las mediciones. Y en el primer día se seleccionaron los valores más favorables, por lo que los resultados deben analizarse considerando estas condiciones. En conclusión, se logró construir una celda electroquímica funcional capaz de generar corriente eléctrica y alimentar distintos dispositivos. Aunque los valores experimentales difieren de los teóricos, eso se puede explicar por las condiciones no ideales del sistema y errores experimentales. A pesar de ello, se comprobó el funcionamiento de la celda y la conversión de energía química en eléctrica, cumpliendo con los objetivos de la práctica. Y por último, estas fueron nuestras referencias. Muchas gracias.